Esta ocasión veremos 4 indicadores o 4 directrices de la mortificación del pecado. Hasta ahora hemos visto 3 direcciones y esta vez iniciaremos en la directriz 4 y continuaremos hasta la directriz 7. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema anhelo de liberación. Veamos el tema anhelo de liberación. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 4 encabezados. De manera atípica, el día de hoy tendremos 4 encabezados. 1. Gemir por liberación. 2. Someto mi cuerpo. 3. Vigila las oportunidades del pecado. 4. Levantarse con fuerza. Vayamos pues a nuestro primer encabezado, que es gemir por liberación. Nuestro primer encabezado es gemir por liberación. Dicen las Divinas Escrituras en Romanos 7:24. Romanos capítulo 7, versículo 24. Oh hombre miserable que soy yo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo el 24. El apóstol Pablo expresa un apasionado deseo de liberación. Es un deseo anhelante lo que nos está mostrando aquí el apóstol. El apóstol anhela ser totalmente libre del pecado. Y esto le hace gemir, suspirar y jadear por liberación. Él mismo se reprocha por la habitación del pecado en su interior. Pues este principio obrativo del mal continúa con presencia en su interior. Él se reprocha lo miserable o desdichado que es al estar bajo esa condición. Ahora, eso no significa que el apóstol era terriblemente pecador y entregado a su pecado y que era un abierto practicante del pecado. Eso no es lo que nos está transmitiendo el texto. Pues, por la eficacia de la muerte de Cristo y la implantación de vida del Espíritu, el apóstol ya no sirve más al pecado. Pero este principio del mal le estorba para todo bien o para todo buen propósito, tal como Dios lo exige. El apóstol expresa un vehemente deseo de ser librado del cuerpo de muerte. Noten que no dice que quiere ser libre del hábito pecaminoso. Observen que tampoco dice que desea ser libre del poder del pecado, sino del cuerpo de muerte. El cuerpo de muerte es llamado así porque es la permanencia del pecado en los creyentes. O lo que en otra ocasión el apóstol dice que es el pecado que mora en nosotros. Bueno, dice el pecado que mora en mí. Pero hemos de considerar que nos aplica a todos los creyentes. Y noten que hay diferencia entre el dominio del pecado y el cuerpo del pecado o el cuerpo de muerte. ¿Qué es el dominio del pecado y qué es el cuerpo de muerte o el cuerpo de pecado? Ya lo hemos abordado, solamente es un recordatorio. El dominio del pecado es el agente que rige y gobierna la persona entera bajo la condenación del servicio al pecado. Y el cuerpo del pecado es un principio residual que ya no gobierna, sino que habita como el cuerpo de un muerto
en el interior del creyente produciendo el mal. El apóstol, en este caso, no está deseando ser libre del dominio del pecado. El apóstol está deseando y gimiendo por ser libre del cuerpo de muerte o del cuerpo de pecado. Este cuerpo de muerte estorba para todo buen propósito espiritual, tal como Dios exige. Este cuerpo de muerte sigue obrando el mal y continúa produciendo el mal. Y es ese mal del que el apóstol anhela ser librado. El término que allí se registró para la palabra librará es rusetai, que proviene del verbo ruomai, que literalmente significa precipitar o sacar, es decir, rescatar, y conlleva esa idea de librar. Cuando nuestro Salvador nos enseña a orar para ser librados de la tentación, emplea esa palabra, líbranos del mal. Esa palabra también la emplea el apóstol Pedro cuando expresa que Dios libró al justo Lot. El apóstol Pablo, al exclamar este anhelo, está diciendo: ¿quién me sacará de este cuerpo de muerte? O ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Ese cuerpo de muerte es un principio de pecado. Muchos leen eso y entienden que se ha librado de su corporalidad física, porque ya hemos dicho que desde una perspectiva filosófica algunos afirman, erróneamente, que el pecado únicamente radica en la corporalidad física. Y si el pecado radica únicamente en la corporalidad física, entonces hay que herir la corporalidad física. Noten la implicación de entender así el cuerpo de muerte. Pero el apóstol está deseando algo más profundo, y esto es ser librado de ese principio obrativo del mal que continúa en su interior. A pesar de haber muerto al pecado, solicita o gime buscando ser librado de este pecado. Y anteriormente nos afirmó que él ya ha muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado se incluye dentro de esos, en el capítulo anterior. Y los creyentes entonces han de anhelar ser librados de la lujuria que aún continúa en su interior. Esa que sigue obrando el mal a pesar de ya no estar bajo su dominio. El creyente ya no está bajo el dominio del pecado, pero ha de anhelar ser librado de aquella lujuria que aún continúa en su interior. Recuerden, en la regla anterior, que fue la exposición pasada, hablamos de cargar la conciencia con la culpa del pecado, ¿se acuerdan? Y eso es necesario para mortificar adecuadamente. Sin embargo, no hemos de quedarnos ahí, sino que hemos de avanzar, pues nuestra siguiente dirección se relaciona con la obtención de un anhelo de liberación del poder de la corrupción o la liberación de la lujuria que nos aqueja. En otras palabras, no permitas que tu corazón se conforme ni por un momento con su estado y condición actual. El pecado es fuerte y dominante. El pecado es sumamente engañoso. Y si ha logrado su permanencia en tu corazón, entonces es necesario cargar la conciencia con la culpa de la ley ante el Señor. Has de culparte ante el Señor mediante el poder de la ley. ¿Pero eso es todo? No.
has de avanzar y anhelar la obtención de la tan esperada liberación de la lujuria. No consientas la permanencia del pecado o la lujuria en tu corazón. Observen que nos volvemos a encontrar con los deseos. Los deseos pueden ser lícitos o ilícitos. ¿Cómo podemos entender el deseo? Un deseo se puede entender como un movimiento afectivo hacia algo que se anhela. Repito eso. Un deseo se puede entender como un movimiento afectivo hacia algo que se anhela. Por su parte, anhelar o el anhelo se puede entender como una ambición vehemente o apasionada. Cuando se presentan los deseos por cualquier cosa, no tiene ningún valor. No todo deseo es algo necesario. Se puede desear algo urgente y con desesperación, y no necesariamente ser algo que realmente necesitemos. Y me refiero a las cosas naturales y civiles. Esas cosas no tienen valor, a menos que sean cosas que en algún punto sean útiles para alcanzar alguna propuesta con fines de glorificar a Dios. Es decir, habrá deseos de cosas civiles o naturales que en determinado momento, al utilizarlas diligentemente, sean útiles en el propósito de glorificar al Señor. En este caso, de ser algún medio que nos ayude en la mortificación del pecado. Vamos a poner un ejemplo para que no se quede solamente como una teoría. Un teléfono celular no es algo que en sí mismo nos ayude en la mortificación del pecado. Al contrario, un uso negligente del teléfono celular podría llevarnos al pecado. Pero si el empleo de ese dispositivo, además de que me ayuda a comunicarme, lo empleo principalmente para exponerme a la palabra predicada, bueno, si nos ayuda en ese propósito, entonces es un deseo legítimo. Pero en las cosas espirituales, el deseo es algo completamente diferente. Pues cuando el individuo, que este individuo, en este caso particular del que estamos hablando, es regenerado, ha logrado advertir el peligro en el que se encuentra su alma por la habitación del pecado que todavía mora en nosotros, entonces el deseo de ser liberado debe ser considerada una operación del Espíritu. El Espíritu opera en aquellos en quienes produce el deseo de ser liberados del pecado. Es ahí donde el Espíritu viene y busca al creyente y produce o genera un ferviente deseo por ser liberado del principio obrativo del pecado o del viejo hombre o del pecado que mora en nosotros. Es decir, el Espíritu produce o genera un movimiento en los afectos de una forma vehemente o apasionada mediante un anhelo jadeante por la liberación del pecado. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: anhelar, suspirar y jadear por la liberación es una gracia en sí misma que tiene un gran poder para conformar el alma a la semejanza de lo que se anhela. Termina la cita. El deseo de ser liberado del pecado tiene el poder de asemejar el alma a esa libertad. Qué maravilloso es eso. Es decir, si están pensando que ser libres del pecado es ya no volver a experimentar ni los llamados de la carne, ni el peso de la culpa de la ley, están muy equivocados.
Pues el anhelo de ser liberados del pecado es la libertad misma a la que aspiran los regenerados. Es decir, ese agobio y esa pugna anhelante de liberación permanece en el creyente. Y es por esa razón que el creyente anda mortificado. El deseo vehemente y el anhelo ambicioso de ser librados del poder del pecado es la libertad misma de los hijos de Dios bajo esta economía o esta administración de gracia. El regenerado ha de suspirar y anhelar ser librado de tan terrible condición, en este caso del pecado que mora en ti y del poder del mismo. Que así como el apóstol, que tu corazón estalle de anhelos expresando ese apasionado deseo de liberación. Ahora bien, si este es el estado de ánimo de aquellos santos, como en el ejemplo que les pongo del apóstol, ante la consideración general del pecado que mora en ellos, entonces consideremos cómo se intensificará y aumentará cuando se le añada la furia y el poder de cualquier lujuria particular. Tenemos dos cosas. Por un lado tenemos el deseo de liberación visto como un deseo general de la condición del regenerado. Ese es uno. Y por otro, ese deseo intensificado cuando el creyente se encuentra en una terrible condición en donde ha consentido la permanencia del hábito o la práctica del pecado. Es ahí donde su deseo de liberación ha de intensificarse. Puedes observar la importancia de anhelar la liberación de la lujuria. Asegúrate de que, a menos que anheles la liberación, no la tendrás. Mientras no anheles la liberación del pecado, no la tendrás. ¿Y qué produce este anhelo de liberación? Esto produce que el corazón esté atento a todas las ventajas contra su enemigo. ¿Quién es el enemigo? El pecado. Y listo para aprovechar cualquier ayuda que se le ofrezca para la destrucción del cuerpo de muerte del pecado que aún mora en nosotros. Pero, ¿qué son esos deseos de liberación? Estos deseos no son meramente palabras. No es una fórmula, no es un argumento memorizado. Es más como algo que experimentamos en el corazón. Esos deseos son más como una experiencia y no meramente unas palabras. Pues esos fuertes deseos son la vida misma de esa oración constante que se nos impone en todas las condiciones. Estos deseos y anhelos de liberación son la esencia misma de la oración que continuamente presentamos al Señor. Y en esta circunstancia, en contra del pecado más que en cualquier otra situación, es más necesaria este tipo de súplica agonizante. ¿Y qué se mueve cuando jadeamos y suspiramos por liberación? Bueno, pues se ponen en marcha la fe y la esperanza, porque es la vida y el alma que se mueve tras el Señor. El pastor puritano John Owen nos hace la siguiente recomendación, cito: ponga pues su corazón en un estado de jadeo y respiración, anhele, suspire, grite. Usted conoce el ejemplo de David, no necesito insistir en ello. Termina la cita. Si hemos de ser librados del poder de las corrupciones, de nuestras lujurias, hemos de poner nuestros corazones en un estado de jadeo. Aquí valen más los suspiros y los gritos que las fórmulas,
Con gritos se refiere a gritos y suspiros del corazón. Pero aún no hemos concluido nuestra contienda contra el pecado, pues aún es necesario poner en marcha el dominio propio mediante el sometimiento del cuerpo. Pero, ¿cómo se somete el cuerpo? Para procurar responder esa pregunta, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es: someto mi cuerpo. Nuestro segundo encabezado es: someto mi cuerpo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Lo leo de la versión en inglés. ¿No sabéis que los que corren en una carrera corren todos, pero solo uno recibe el premio? Corred, pues, de manera que lo obtengáis. Y todo aquel que compite por el dominio se abstiene de todo. Ellos lo hacen para obtener una corona perecedera. Nosotros, en cambio, una incorruptible. Por eso corro así, no sin rumbo. Lucho así, no como quien da golpes al aire, sino que someto mi cuerpo y lo reduzco a la obediencia para que, después de haber predicado a otros, yo mismo no resulte rechazado. En este pasaje escritural encontramos la metáfora de una competencia de carreras. Y observamos que el apóstol la emplea para realizar algunas semejanzas y contrastes con la vida regenerada. En aquellas carreras, solo uno de los competidores obtenía el premio. Todos corrían, dice, pero solamente uno se llevaba el premio. Se esforzaban mucho, practicaban mucho, entrenaban mucho y obtenían un premio perecedero. Nada más y nada menos que una corona de laureles. Para eso competían. Solo uno se llevaba el premio. Pero el apóstol afirma que todos aquellos que participan de la carrera de la vida cristiana pueden obtener el premio, si es que compiten legítimamente. Y aún los competidores de aquellas carreras, para alcanzar el premio, se abstenían de aquello que les restara eficacia en la carrera. Así también los regenerados pueden esperar el disfrute de algunas cosas, con tal de avanzar en la vida piadosa. Aquellos competidores se abstenían para lograr un premio temporal y perecedero. En cambio, los creyentes corren por un premio o una corona incorruptible. Esperamos que para este momento nadie esté esperando una corona literal, pues la coronación de esa carrera es la unión eterna con Cristo y su continua revelación. Una de las técnicas de entrenamiento de aquellos competidores era golpear al aire o lanzar golpes al aire. De esta forma se preparaban para aumentar su resistencia corporal en la competencia. Pero el apóstol hace distinción y en vez de golpear al aire, él golpeaba su cuerpo o sometía su cuerpo. Ese golpear el cuerpo se refiere a herir, se refiere a sujetar, incluso a someter. Y sí, dice que el apóstol lo hace con su cuerpo, pero debemos entender y recordar que cuerpo ahí son o representa los apetitos y las inclinaciones carnales. El cuerpo es aquella corrupción y depravación de nuestra naturaleza. El cuerpo en la teología del apóstol Pablo es el pecado que mora en nosotros, la carne corrompida o concupiscencia. Entonces,
Las heridas y los golpes de los que habla el apóstol son aplicados a esa corrupción y depravación de nuestra naturaleza. Ese sujetar el cuerpo se aplica a la carne corrompida o concupiscencia, o al principio obrativo del mal, o al viejo hombre. Aunque, escuchen, puede tener una implicación y aplicación en la sujeción de la corporalidad. Esto como una gracia derivada del dominio propio y aún en la abstinencia de cosas lícitas. Enseguida lo vamos a explicar y a considerar. Para eso debemos meditar en nuestra quinta indicación o dirección de la mortificación. Esto es, hemos de considerar en dónde tiene origen el malestar o pecado que hasta ahora sigue aquejando nuestra condición espiritual. Es decir, aquí ya entramos, digamos, en un caso. El apóstol estaba gimiendo por ser liberado del cuerpo de muerte o del cuerpo de pecado. Y también se puede gemir por aquella lujuria que se ha consentido o ha tenido permanencia en el corazón. Esa lujuria que se ha consentido en el corazón es la que es en donde se ha de intensificar el anhelo por la liberación. Entonces, si consideramos que el creyente de por sí tiene un anhelo de liberación, entonces cuando el creyente accede a que el pecado permanezca en su corazón, entonces ha de considerar cuál es el origen de ese malestar o pecado que le sigue aquejando en su condición espiritual. Es decir, tenemos al menos dos posibilidades de donde proviene el vigor de una lujuria arraigada en el corazón. Y una puede ser en la naturaleza del pecado. Es decir, como parte de esa concupiscencia que aún reside ahí. O dos, como un pecado al que se ha estado alimentando, fomentando y agravando por su constitución. Ahora sí que de ahí viene el pecado que tanto te aqueja, o de tu temperamento, o de la inclinación natural a esos pecados. Si hay alguna propensión a algunos pecados particulares en cada corazón es porque residen o en la inclinación natural o en el temperamento con el que nacimos y fuimos formados y nos lleva a alimentar esas corrupciones. Este argumento no es para aliviar la conciencia, al contrario, es para cargarla con culpa. Esto no es para justificarnos de que así soy y pues, ¿qué le voy a hacer? Es decir, esto no es un atenuante de la culpa de tu pecado. Algunos atribuirán enormes pecados a su temperamento y disposición. Y tal vez otros pueden librarse de la culpa de los pecados que los aquejan con el mismo pretexto. Es a partir de la caída de nuestra naturaleza que el germen y el alimento del pecado permanece en nuestro temperamento natural. Pero David considera que haber sido formado en la iniquidad y concebido en el pecado es un agravante de su pecado posterior, no una atenuación o exención del mismo. Observen cómo dicen las divinas escrituras en el Salmo 51:5. He aquí, en iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista no está expresando esto como una justificante de su pecado. No lo emplea para decir, bueno, es que de ahí proviene mi pecado y por eso soy bien pecador. Al contrario, lo hace como un agravante de su propio pecado. Soy culpable porque fui formado en pecado y así me concibió mi madre.
En iniquidad fui formado, y en pecado me concibió mi madre, y eso, lejos de que sea un atenuante de mi culpa, la agrava. Que tú tengas una inclinación especial hacia cualquier mal temperamento pecaminoso no es más que un brote particular de la lujuria natural o de la lujuria original de tu naturaleza. Lo que debería humillarte, no consolarte ni justificarte. Aquí hemos de comprender que si no vigilamos nuestras inclinaciones naturales y nuestros temperamentos, tanto nuestro pecado como Satanás pueden emplear estos elementos como herramientas para entorpecer nuestro caminar con Dios. Esto debe quedar fijo en nuestra mentalidad. Que si tu temperamento y disposición natural no son debidamente vigilados por la mortificación, entonces estarás concediendo mucha ventaja al pecado y también a Satanás. Y estos pueden prevalecer y sin duda obtener control sobre tu alma. Miles de personas han sido engañadas por sus temperamentos y disposiciones naturales al pecado y así han descendido más pronto al infierno. Cada persona es inclinada a diversos pecados y cada uno de nosotros hemos de examinar qué concupiscencias nos inclinan naturalmente al pecado. No para contribuir al pecado, sino para combatir eficazmente contra esas corrupciones. Cada uno ha de examinar su temperamento y cómo éste lo inclina a ciertos pecados. Eso para el degenerado no es algo desconocido. Los regenerados por el Espíritu pueden combatir el pecado. Los regenerados pueden conocer detenidamente esas malvadas disposiciones que los llevan rápidamente al pecado. A mayor conocimiento de tus inclinaciones y temperamentos, mayor daño evitamos. Además de todo lo que ya hemos visto en la contienda eficaz contra el pecado y las formas en las que los regenerados combaten contra el pecado, ¿tenemos algún otro recurso evangélico para insistir en esta pugna contra el pecado? Bueno, pues el apóstol Pablo nos otorga un recurso adecuado para este fin, ahí en 1 Corintios 9:27. Sino que someto mi cuerpo y lo reduzco a la obediencia para que, después de haber predicado a otros, yo mismo no resulte rechazado. Hasta ahí. Si la lujuria se encuentra arraigada en nuestra naturaleza y hemos de mortificar pecado, entonces el apóstol nos ofrece el recurso de someter el cuerpo. Una versión antigua dice, sujeto mi cuerpo. La versión que dice someto mi cuerpo es la versión en inglés. Después les traigo otra versión que dice sujeto mi cuerpo. Otra versión dice golpeo mi cuerpo. Una versión más dice hiero mi cuerpo. Lo que nos muestra que someter el cuerpo es un medio lícito en la mortificación del pecado. Es decir, aquí sí estamos hablando del cuerpo como la corporalidad física. Lo que no estamos diciendo es que en la corporalidad física radica únicamente la concupiscencia o la depravación corrompida de nuestra naturaleza. Espero alcancen a distinguir eso. Por esa razón decíamos que el pecado como habitante continúa con permanencia en el corazón. Pero ahora estamos afirmando que es legítimo someter y sujetar la corporalidad física como medio para los propósitos de la mortificación. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: someter el cuerpo mismo es una ordenanza de Dios que tiende a la mortificación del pecado. Esto
frena la raíz natural del mal y lo marchita al quitarle la fertilidad del suelo. Estamos hablando, hermanos, de que cuando ese pecado está arraigado naturalmente como un mal en nosotros, entonces someter el cuerpo viene a ser una ordenanza de Dios para lograr la mortificación de ese mal arraigado. Ahora, es necesario aclarar esta afirmación, pues en verdad el sometimiento de la corporalidad física tiende a la mortificación del pecado. Note que el puritano no pone énfasis en que en el sometimiento del cuerpo hay eficacia, sino solo una tendencia a mortificar. Y esto se dice así debido a que tanto los papistas como el evangelicalismo de nuestro tiempo, a quienes hemos de considerar hombres ignorantes de la justicia de Cristo, de la obra del Espíritu y de todo el asunto de la mortificación, han puesto todo el peso y el énfasis de la mortificación en los rudos servicios voluntarios y las penitencias, lo que lleva a la sumisión del cuerpo, sin conocer realmente la verdadera naturaleza ni del pecado ni de la mortificación. No saben de qué hablan cuando hablan del pecado y no saben de qué hablan cuando hablan de la mortificación, pero envían a la gente a mortificar. Adicionalmente, se dice que el sometimiento del cuerpo tiende a la mortificación del pecado porque tal vez pueda llegar a ser una tentación para algunos, llegar a descuidar algunos medios de humillación que Dios mismo reconoce y designa. Pero, ¿en qué consistiría ese sometimiento del cuerpo o la corporalidad? Para que no se llegue a pensar que es una invención del predicador, dejemos que el pastor puritano John Owen nos responda. Cito: someter el cuerpo en el caso que se insiste, acortando el apetito natural, ayunando, velando y cosas por el estilo, es, sin duda, aceptable para Dios. Termina la cita. Es decir, hay formas de sujetar y someter el cuerpo derivadas del dominio propio, que es aceptable para Dios, como medio de la mortificación, no como eficacia, sino como medio de la mortificación. No hemos de confundir aquí los temas de los que venimos hablando. Estos medios no son medios de mayor consagración en el servicio a Dios. Tampoco son medios para recibir mensajes divinos como visiones, impresiones emocionales, audibles o egoístas. Tampoco forman parte de las ordenanzas de adoración pública, ni pueden ser mejores y más profundas formas de adoración. Al someter el cuerpo o la corporalidad se puede incluir acortar el apetito natural, ayunar o velar, incluso aplicar abstenciones semejantes siempre que sigan las siguientes reglas. 1. Que no se considere como la forma de mortificar el pecado. 2. Que no se considere como el poder de la verdadera mortificación. Consideremos esto. 1. Que no se considere como la forma de mortificar el pecado. Si llegamos a considerar el debilitamiento del cuerpo como aquello en lo que consiste la mortificación, entonces reduciríamos la mortificación a simples mandamientos de hombres. Entonces, no hemos de considerar el debilitamiento y deterioro externos del cuerpo como algo bueno en sí mismo, tampoco como aquello en lo que consiste la verdadera mortificación, porque eso nos llevaría de vuelta al sometimiento a los sistemas prohibitivos de los cuales nos rescató el Señor. Y otra vez estaríamos esclavizados a ordenanzas carnales. El sometimiento de la corporalidad con su debilitamiento ha de considerarse solo como un medio para el fin propuesto.
Es decir, ha de emplearse como el debilitamiento de cualquier lujuria en su raíz y sede natural, no más allá de eso. Pues el pastor puritano John Owen dice que un hombre puede tener delgadez tanto en el cuerpo como en el alma. Termina la cita. Esto es que un hombre puede ayunar todo lo que quiere y estar igual de débil para combatir contra el pecado. Ayunar o velar no tienen poder para mortificar eficazmente, sino que se emplea como medio para lograr el fin. Es decir, puede ayudar en el debilitamiento de la lujuria arraigada, sin que posea o le atribuyamos eficacia para lograrlo. 2. Que no se considere como el poder de la verdadera mortificación. Ustedes ya escucharon el fundamento escritural para la mortificación. Sí, por el Espíritu, decíamos. Cuando hablamos que este deber es solo para los regenerados y que el poder eficaz para mortificar el pecado procede únicamente del Espíritu Santo. Es decir, que los medios como el ayuno, la vigilia y similares no se consideren como cosas que en sí mismas pueden producir la verdadera mortificación de cualquier pecado. Estos medios no poseen virtud y poder propios para mortificar. Porque si así fuera, entonces el pecado podría mortificarse sin ninguna ayuda del Espíritu en cualquier persona no regenerada del mundo. El pastor puritano John Owen nos ayuda con las siguientes aclaraciones. Cito: deben considerarse únicamente como medios por los que el Espíritu puede, y a veces lo hace, ejercer su fuerza para llevar a cabo su propia obra, especialmente en el caso mencionado. La falta de una comprensión correcta y de una mejora adecuada de estas y otras consideraciones similares ha suscitado entre los papistas una mortificación que se aplica mejor a los caballos y a otras bestias del campo que a los creyentes. Termina la cita. El caso mencionado, o el caso del que venimos hablando, es la permanencia de la lujuria en el corazón. Y estamos hablando de un regenerado. Es decir, que el regenerado ha consentido y alimentado un pecado en particular, pero ahora desea ser liberado del poder de esa corrupción. Algunas veces el Señor concede ejercer su fuerza para que al emplear ese debilitamiento del cuerpo se logre también el debilitamiento de la lujuria arraigada en las disposiciones naturales o en el temperamento. Pero si esto no se comprende, será mejor no llevarlo a la práctica, pues algunas mortificaciones de este tipo son tan rudas que a veces ni una bestia las podría soportar. Es decir, el sometimiento del cuerpo ha de llevarse a cabo si es que es prudente hacerlo. Por ejemplo, ya es una persona entrada en años que tiene muchos achaques y enfermedades físicas y solo con alimento sólido puede tomarse sus medicamentos. Entonces, el ayuno no le aplica a usted, pues el poder para mortificar el pecado radica en el espíritu, no en lo que deja de comer. Así también con el velar, pues se ha de velar o restringirse del sueño para practicar deberes piadosos como la lectura y la oración. Pero si usted anteriormente por desvelarse ya ha tenido una complicación de salud, no lo practique. Vamos a suponer que usted se desvela y es de esas personas que es tendiente a sufrir un ataque epiléptico por desvelarse. Usted no practique ese sometimiento del cuerpo. Este asunto del ayuno, en los lugares donde nos sacó el Señor, tenía mucho peso e importancia. Pero no hemos de atribuirle poder en sí mismo,
sino solo como un medio para debilitar el pecado en su raíz. Este dominio en la abstinencia de los alimentos no se trata de mal pasarse, no se trata de agravar una situación de salud, que si usted tiene gastritis, empeore esa gastritis, no se trata de eso. Miren, la escritura no nos otorga ni tiempo ni método de practicarlo. En ese caso, no existen medios ayunos, ¿verdad? Que allá decían, no, es que eso es medio ayuno. Tampoco existen ayunos completos, o ayunos más aceptables o menos aceptables. Ese ayuno no se trata de ingresar en un sistema prohibitivo, porque decían allá, cuando ayunen, no tomen agua. Eso es un sistema prohibitivo. Algunos dicen, solo después de ayunar se puedes comer esto. Y después de tal hora puedes comerlo. Y después de haber estado orando, tanto otro tiempo. Eso sería ingresar otra vez a un sistema prohibitivo. La escritura no nos otorga ni el modo, ni el tiempo, ni el método de practicarlo, sino que cada uno valora hasta dónde cierta abstención le beneficia en el debilitamiento de la lujuria. Este ayuno no se trata de cuánto soporta sin alimento. Usted no es un fakir. Es decir, no es para mostrar la resistencia al dolor. No se trata de cuánto puede soportar. Tampoco se trata de volverse insensible al dolor. No estamos practicando el estoicismo. No tiene ese fin. Hay algunas cosas que cada uno, según su concupiscencia, puede considerar como un debilitamiento, siempre que la lujuria reciba eficazmente ese debilitamiento y ese sometimiento. Por ejemplo, un apostador, es decir, uno que se sabe que tiene una inclinación a ese pecado. Puede que su camino habitual para ir a casa es pasar por donde están las maquinitas de apuestas. Si es que puede evitar ese camino para debilitar esa lujuria, entonces ha de tomar una determinación al respecto, pero no como un medio prohibitivo, sino como un medio para alcanzar el fin. ¿Se entiende? Concluyo este encabezado con una cita del pastor puritano John Owen. Cuando el mal del que se lamenta parece tener su origen en el temperamento y la constitución naturales, al aplicar nuestras almas a la participación de la sangre y el Espíritu de Cristo, hay que esforzarse por frenar, según el camino de Dios, la raíz natural de ese mal. Ahora, no hemos de limitar la mortificación al mero sometimiento del cuerpo, pues hasta ahora han escuchado 29 sermones sobre estos aspectos y no es tan simplista como dejar de comer o desvelarse y listo, ya vencimos al pecado. Para mortificar el pecado, consideren todo lo que hasta ahora hemos aprendido en esta serie y entonces mortifiquen. Pues aún hemos de enfatizar en la constante vigilancia de nuestros corazones y de las formas en las que la lujuria opera en nuestro interior. ¿Y cómo se practica esa santa vigilancia? Para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es vigila las oportunidades del pecado. Nuestro tercer encabezado es vigila las oportunidades del pecado. Dice la palabra de Dios en Marcos 13:37. Marcos 13:37, lo leo de la versión en inglés. Y lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad. En la dirección anterior habíamos tomado la vigilia o velar como algo literal.
como dormir poco, como afectando el tiempo del sueño de forma intencionada, con el fin de ejercitarse en algún deber piadoso, como la lectura y la oración. Sin embargo, este otro velar, que es el que menciona el texto, es un vigilar. El término griego que se registró ahí es gregoreo, que literalmente significa mantenerse despierto. Este mantenerse despierto no hace referencia al tiempo del sueño o del abstenerse del dormir literal. Este mantenerse despierto hace referencia a la vigilancia de las facultades del alma. Este vigilar es un ejercicio que se puede practicar en todo tiempo sin necesidad de afectar el sueño, pues se refiere a un estado vigilante. Este vigilar se puede practicar al levantarse, de camino al trabajo, en el trabajo, en la comida, después de la comida o antes de dormir. Es decir, se puede practicar en todo tiempo sin necesidad de alterar el sueño, pues es un vigilar el entendimiento. Es una vigilancia sobre los pensamientos, los deseos, las inclinaciones y el temperamento. Es como una advertencia de tener cuidado. Ese tener cuidado nos lo menciona Lucas 21:34. Lo leo de la versión en inglés. Lucas 21:34. Y tened cuidado de que en ningún momento vuestros corazones se vean abrumados por los excesos de comida, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y así ese día os sorprenda desprevenidos. Nuestra sexta dirección precisamente es la consideración de las ocasiones y las ventajas que su lujuria ha aprovechado para manifestarse y ejercer su influencia, y una vez que la hayan considerado debidamente, entonces velen o vigilen todas esas oportunidades que toma el pecado. El punto aquí es vigilar contra todas las erupciones de nuestras corrupciones. Este velar es vigilar todas las formas y manifestaciones de nuestra iniquidad para prevenirlas y levantarnos en contienda contra ellas. Entonces, aquí considera los caminos, las compañías, las soledades, las oportunidades, la literatura, los negocios, los alimentos, las condiciones que comúnmente le conceden ventajas a tus lujurias y pecados permanentes, y vigila o pon cuidado en contra de todas estas cosas. Cuando se trata de la salud, ahí sí nos cuidamos y vigilamos aquellas cosas que nos hacen daño. Si empieza a hacer un poco de frío, nos cubrimos y hasta empezamos a tomar bebidas calientes, ¿sí o no? ¿Qué decimos? Ya es tiempo de un atole, un café, un ponchecito, decimos, ¿verdad? Evitamos salir y evitamos exponernos al clima. Los ejemplos de estas cosas pueden abundar. Pues algunos se cuidan hasta de la leche que toman, dicen, que no sea leche entera, pues les hace daño en el estómago. Y así ponemos atención a lo que nos hace daño. Y entonces, ¿consideraremos menos importantes las cosas del alma? Si advierten, esto se relaciona con prevenir la tentación. Pues aquellos que caminan hacia el pecado seguro van a pecar. Los que coquetean con el pecado, pecan. Es una terrible realidad que casi nunca falla. El pastor puritano John Owen nos ofrece las siguientes expresiones. Cito: sepan que el que se atreve a jugar con las ocasiones del pecado, se atreverá a pecar. El que se aventura en las tentaciones de la maldad, se aventurará en la maldad. Asael pensó que no sería tan malvado como el profeta le dijo que sería. Para convencerlo, el profeta no le dice más que: serás rey de Siria. Si se aventura en las tentaciones de la crueldad, será cruel.
Si se le dice a un hombre que cometerá tales y tales pecados, se sorprenderá. Si puede convencerlo de que se aventurará en tales ocasiones y tentaciones, le quedará poco terreno para su confianza. Termina la cita. Reconocemos que la enseñanza sobre la tentación en sí misma daría una serie entera. En este momento nos limitamos a estas expresiones y ya el Señor nos enviará ocasión para aprender sobre este tema. Pero pasemos a nuestro cuarto y último encabezado, que es levantarse con fuerza. Nuestro cuarto y último encabezado es levantarse con fuerza. Dice Jacobo, Santiago 1, 14, 15. Leo para ustedes de las Divinas Escrituras. Jacobo, Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Meditemos brevemente en esta séptima indicación. Pues aquí hay un proceso, observen. El pecado se levanta en el corazón, agita los afectos y menosprecia el entendimiento. Cada uno de nosotros somos tentados por las inclinaciones naturales. Y es el proceso por el cual somos atraídos y seducidos al pecado. Ese pecado ya está ahí. Nos inclina naturalmente allí. Y hace sus llamados. Agite el corazón. Y si logra captar a los afectos, entonces cautivará también el entendimiento. Noten que naturalmente tenemos seducciones que nos inclinan al mal. Y estas continuamente nos engañan. Cuando estas perversas inclinaciones comienzan a mover el corazón, pueden continuar su proceso hasta concebir el pecado y luego de concebirlo, darlo a luz. Observen que es como el proceso del embarazo. Primero concibe, luego da a luz. Y este pecado es el que se consuma como pecado. Y finalmente es la muerte. Vean que el autor inspirado no dice que al final el pecado es algo sumamente triste. El apóstol nos muestra la realidad del pecado y dice que consumar el pecado es muerte. Cuando se presentan los primeros movimientos del pecado es necesario considerarlos como pecado. Nuestros afectos corruptos son muy permisivos y tratan el pecado con distintos nombres, pero no como pecado. Los pecados seducen los afectos y los afectos engañan el entendimiento. Si los afectos están por encima del entendimiento, entonces los afectos tratan al entendimiento como algo inferior y no se detendrán, sino que siempre obtendrán lo que desean. Cuando ante los primeros movimientos del pecado no lo condenamos como pecado, de a poco el pecado empieza a razonar y, por decirlo de alguna manera, el pecado argumenta con su propia psicología y retórica. Y si comienzas a conversar y a razonar con el pecado, serás vencido por el pecado. Pero luego que el pecado te imponga sus lógicos y brillantes razonamientos, entonces pronto encenderá tus perversos deseos para revolcarte en sus más profundos abismos de maldad. Desear el pecado es pecar. Así como desear la libertad es la libertad, desear el pecado es pecar. Es decir, muchas veces, en vez de oponernos con fuerza al pecado desde el principio, dejamos que razone y presente todas sus ofertas y empezamos a pensar en los límites legítimos de nuestras acciones. ¿Hasta dónde es lo más legítimo? Tratamos de disminuir el impacto del pecado y pretendemos que pasen como razonamientos lógicos o como problemas menores. Es decir,
nos quedamos inmóviles ante los movimientos del pecado. Pero quedarnos quietos ante el pecado es exactamente lo contrario de lo que se espera del creyente. Lo que pretendo expresar es que ante los primeros movimientos del pecado que te aquejan, levántate con fuerza y no permitas que ganen el más mínimo terreno. No digas hasta aquí llegará y no más allá. Si se le permite dar un paso, dará otro. ¿Por qué? Porque es imposible fijarle límites al pecado. Si pensamos en conceder un poco al pecado hasta tal punto, eso será nuestra ruina. No es posible fijarle límites al pecado, pues el pecado consentido no tiene límites. Siempre tenderá al máximo de su corrupción. El pastor puritano John Owen nos comenta lo siguiente, cito: es como el agua en un canal. Si se desborda una vez, seguirá su curso. Es más fácil evitar que actúe que ponerle límites. Por eso Santiago da esa gradación y ese proceso de la lujuria en el capítulo 1, 14, 15, para que podamos detenerla en su inicio. ¿Veis que vuestra corrupción comienza a enredar vuestros pensamientos? Levantaos con todas vuestras fuerzas contra ella, no con menos indignación que si hubiera logrado plenamente su objetivo. Termina la cita. Para detener al pecado es mejor evitar que actúe a que después de que actúa y cederle espacio pretendamos establecerle límites. Espiritualmente eso es sumamente negligente. Un solo pensamiento impuro te haría revolcarte en la locura y la inmundicia. Pues no crean que el pecado necesita mucho. Por experiencia ustedes lo saben. Con muy poco logra sus más perversos fines. Pues nuestros corazones son material altamente flamable y el pecado es su combustible. Por ejemplo, pregúntate, ¿qué te traería la codicia? Te traería maldad y opresión. ¿Qué te traería la envidia? Te traería asesinato y destrucción al final. Si vamos a combatir contra el pecado, hemos de oponernos a él desde el principio, tal como si nos hubiera conducido al punto más bajo de su consumación. Esos primeros movimientos del pecado han de tratarse tal como si nos hubiera conducido a la completa consumación. Si no procedes así, no prevalecerás. A medida que el pecado se afianza en los afectos para deleitarse, también se apodera del entendimiento para menospreciarlo. ¿Y no combatirás contra el pecado? ¿Te opondrás al pecado en sus primeros movimientos? ¿Te levantarás con fuerza contra el pecado? Para levantarte con fuerza contra el pecado, requieres algo más que buena voluntad. Necesitas el poder y las operaciones del Espíritu Santo de Dios. Quiere el Señor concedernos entendimiento en todas estas cosas. Oremos al Señor.